25 de febrero del 2019, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, la asistencia crediticia del Fondo Monetario con créditos blandos, sus condiciones para asegurar la capacidad de pago del Ecuador, que actualmente sobrepaga garantías a prestamistas con alta tasa de interés por el riesgo país. Además, nos acompaña Marco Proaño Maya, veedor de la Auditoría de Contraloría LIES. Nueva auditoría revela el incumplimiento del gobierno a la recomendación sobre el pago de la deuda del Estado y añade nuevos hallazgos como diezmos partidarios Alianza País. También estará con nosotros Pablo Ponce, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, propuesta del plan de trabajo en base a su experiencia en participación social y concejalía, las competencias del Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades. El exasambleísta Clever Jiménez, sobre la formación de una comisión internacional contra la impunidad, opinó lo siguiente. Aún no tenemos una justicia independiente, aún no tenemos organismos de control independientes para realmente combatir la corrupción. Solamente combatir, no terminarla. Para combatir la corrupción en el país necesitamos dos cosas: organismos de control independientes, justicia independiente y dos, una voluntad política férrea por parte del presidente de la República del Ecuador. Si no tenemos estas dos cosas fundamentales, entonces no estamos haciendo absolutamente nada para combatir la corrupción. Y cada día yo veo que se aleja más, es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, de que se pueda recuperar ese dinero que se le robó al país. Lo que necesitamos es darle más independencia a la Fiscalía General del Estado, esa autonomía que reza en la propia Constitución de la República, autonomía tanto financiera como administrativa. Hoy por hoy lo que se queja la Fiscalía es de que le faltan fiscales, que no avanzan con los procesos, que no avanzan con las investigaciones, porque no tienen fiscales y no les permiten contratar más fiscales. Entonces debemos darles esa verdadera autonomía, tanto administrativa como financiera, una independencia total, para que se pueda contratar los fiscales que hagan falta y se hagan las investigaciones, se desempolven esas denuncias que están en la Fiscalía General del Estado, denuncias como por ejemplo de Coca-Cola Sinclair, no se ha avanzado, la misma refinería Esmeraldas, Worley Parson, hay un sinnúmero de denuncias que siguen empolvándose en la Fiscalía y otras que están en la Contraloría General del Estado. Alfredo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Denise, qué gusto que nos acompañes esta semana. Buenos días. Gracias. A todos. A Clever Jiménez le arrancharon inconstitucionalmente su curul de asambleísta por denunciar documentadamente hace más de 5 años la corrupción en el régimen correísta. Todo lo que él denunció ha sido corroborado por los papeles de Panamá, las delaciones de Odebrecht, las recientes auditorías de Contraloría y las denuncias de Lenín Moreno. Pero ante ese cúmulo de evidencias, la tarea de Fiscalía y Corte Nacional arroja 0 sentencias en firme, pues la de Glass está para casación y puede revocarse. Esa es la misión de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, a la que se va a debilitar si su misión va a reducirse a respetar la independencia de la que actualmente usan, gozan y abusan fiscales y jueces. Su misión tampoco será interferir esa independencia, sino reforzar y apoyar a fiscales y jueces para que cumplan su misión histórica y no continúen sometidos a la metida de mano de Correa. Ejemplo aleccionador al respecto es el hecho de que en la lista de candidatos mejor puntuados para fiscal general está en segundo lugar Jorge Blum Carcelén, que en diciembre de 2013 ordenó como acto urgente el allanamiento de la oficina del asambleísta Clever Jiménez en el Palacio Legislativo y del domicilio de Fernando Villavicencio a pedido de la Presidencia de la República. Esta es la justicia de la metida de mano que aún permanece en funciones, cuya última perla es un jamás visto habeas corpus preventivo a favor de los hermanos Isaías Dazún. Por eso es necesaria la Comisión de Expertos Internacionales de Naciones Unidas, nombrada por el Secretario General de Naciones Unidas y no por el Secretario Anticorrupción de Carondelet, que carece de competencias para autocontrolar a la función ejecutiva. Así sea de un gobierno que ha denunciado al correísmo.
no puede ser juez y parte, porque si no, todo cambia, pero nada cambia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Se va a entrar al 5º año del derrumbe petrolero y el Ecuador recién opta por una solución sistémica a su maltrecha economía, después de 4 años de seguir soñando en la recuperación petrolera y patear hacia adelante una solución estable. Ahora acude al Fondo Monetario Internacional, que es el órgano de la comunidad internacional encargado de dar ayuda monetaria a largo plazo y bajo costo, en vez del crédito costoso y de corto plazo de prestamistas internacionales. Pero este crédito blando está sujeto a una condición elemental: la capacidad de pago del deudor, y para eso se tiene que ajustar una economía clientelar y de despilfarro. Está con nosotros Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. Para el FMI, ¿qué ajustes aseguran la capacidad de pago del Ecuador? Gracias, Alfredo, por la entrevista. Creo que es importante darle contexto a este acuerdo con los órganos multilaterales, FMI, Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, Banco Europeo de Inversiones, etcétera, dentro de las decisiones que ha venido tomando el gobierno nacional, que apuntan a generar mayor confianza en la comunidad internacional, mayor libertad de expresión, la declaración de Chapultepec, mayor independencia de los poderes, también mayor transparencia. Esto lo digo, Alfredo, porque una decisión de esta naturaleza sin la confianza y la credibilidad de por medio habría sido muy difícil de viabilizar. En relación a los términos concretos del acuerdo al que se ha llegado a nivel de staff, lo que se fija, Alfredo, son objetivos de trayectoria fiscal de equilibrio en el mediano plazo. Y sobre esa base, los gobiernos, en este caso el Ecuador, tiene la capacidad de ir viabilizando las distintas decisiones. Por ejemplo, en el caso de la consolidación fiscal, nosotros venimos ya preparando y en el mes de enero se pueden ver las cifras sobre una optimización de la masa salarial, es decir, lograr que las personas que hacen un buen trabajo en el servicio público se mantengan, pero también evaluaciones que nos permitan que aquellas personas que no están cumpliendo debidamente con su rol no acompañen en el servicio público en los próximos años, porque simplemente tenemos que priorizar el gasto del gobierno en el gasto social, tenemos que proteger a los más pobres, y ese proceso de optimización del tamaño del Estado es una vía y un camino. Otro proceso que vemos nosotros que puede ser una oportunidad de trabajo del Ecuador es reestructurar todo el esquema tributario integral que se construyó en el socialismo del siglo XXI. No olvidemos que durante la década pasada se armaron más de 15 reformas tributarias, tenemos un esquema tributario extremadamente disperso, y si es que avanzamos en la modernización de ese esquema tributario, digamos, quitando cargas, limpiando varios impuestos que tienen un costo adicional para la administración tributaria, pero que no generan una recaudación importante, simplificándole la vida al ciudadano y al empresario, al emprendedor, podemos recaudar más. También, ahora, pero sin embargo, los antecedentes del Ecuador indican que históricamente es el país de la región que más veces ha declarado la cesación de pagos de esa deuda, y que durante 4 años no ha variado la senda del endeudamiento y el despilfarro para mantener la estabilidad política de la República. Ahora, ¿cuáles son las bases que se han sentado en los últimos 2 años? Esas bases, usted las está mencionando, pero son bases que están en fase de construcción. Habrá que profundizarlas. ¿Cómo prevé el fondo hacer sus desembolsos de manera gradual, de acuerdo a los avances que se hagan concretamente y no solo mediante anuncios?
Sin duda, Alfredo, hay que profundizar las reformas y creo que esta es una de las cosas más positivas de este acuerdo, que es diferente a los anteriores que ha suscrito el Ecuador, que es un acuerdo denominado EFF por sus siglas en inglés, que apunta no solamente a encontrar el equilibrio en materia fiscal, sino a amplios procesos de reforma que nos permitan conducir la economía hacia un modelo diferente, salir de ese modelo del socialismo del siglo XXI. Ya vemos en lo que terminó Venezuela, ya vemos la situación en la que vive Venezuela. El Ecuador no quiere ir hacia Venezuela y por eso necesita reconducir su economía hacia una economía mucho más moderna, mucho más próspera y con nuevos equilibrios. Y este acuerdo entonces, Alfredo, este tipo de acuerdo permite que se sumen al financiamiento no solamente el Fondo Monetario, pero estas otras organizaciones que he denominado anteriormente y que permiten totalizar este gran valor de 10.200 millones de dólares, de los cuales se estima que este año 4.600 ingresarán a la economía con plazos largos, tasas menores al 5% y los restantes en los próximos 3 años. De esos 10.200, 6.700 millones aproximadamente serán recursos de libre disponibilidad y los 3.500 restantes serán recursos que estarán atados a proyectos de desarrollo específico. Entonces, el gran apoyo de la comunidad internacional para sostener este proceso en el mediano plazo es muy importante para transitar a una economía que tiene que encontrar equilibrios nuevos, un equilibrio en materia fiscal, entonces diríamos un equilibrio que en sus esta reservas. Facilidad extendida con el Fondo Monetario sirve a su vez de aval para llegar, por ejemplo, a una renegociación de la deuda con nuestro principal acreedor, con China. Alfredo, fíjese la buena señal que hemos enviado al mundo. El riesgo país desde el día miércoles que se hizo el anuncio ya empezó a reducirse y en consecuencia la implementación del acuerdo, como usted bien señalaba, es muy importante para continuar en esa trayectoria y poderle reducir los costos de financiamiento, no solamente al Estado ecuatoriano, pero también a aquellos actores privados que deseen traer divisas por la vía de financiamiento externo. En el caso de China, creo que nosotros hemos sido claros en señalar que no vamos a descartar ninguna opción de financiamiento en el mediano y en el largo plazo. La negociación que se hizo en el mes de diciembre fue una negociación exitosa, porque no comprometió más crudo, porque la tasa de interés fue mucho más baja del promedio que se había negociado las operaciones anteriores y porque le dota de mucha más transparencia al acuerdo. Entonces, no se trata tanto, Alfredo, de como se hacía en la época del socialismo del siglo XXI, de denostar al creedor, sino las condiciones bajo las cuales el país acuerda. Y en las condiciones que nosotros hemos negociado con China, con más transparencia, sin liberar más crudo y con una tasa baja, creemos que es una condición favorable. A futuro hay que darle un nuevo perfil a toda la deuda ecuatoriana, pero lo primero es empezar a reducir las necesidades de financiamiento. Y esta es una pregunta ciudadana que es importante aclarar. ¿Por qué necesitamos más financiamiento? Ahora, ese es el asunto. De los 4.200 millones del Fondo Monetario, solo del fondo, ¿para cuánto tiempo alcanza esa suma cuando las necesidades de financiamiento del Ecuador solamente este año son el doble? Alfredo, nosotros teníamos el año pasado un déficit estimado de 8.000 millones de dólares. Logramos reducirlo a 3.600 millones de dólares. Pero ese déficit igual tiene que ser financiado. La trayectoria fiscal en el mediano plazo es de reducir e ir encontrando un equilibrio fiscal en los próximos años. Pero esos déficits que van a ser menores fruto de las decisiones económicas que se toman, son déficits que igual tienen que ser financiados. Este año nosotros no tenemos previsto acudir a los mercados internacionales con este fondeo, salvo para el programa Casa para Todos, que es un programa emblemático del gobierno nacional. Recordemos que en el mes de diciembre ¿Y ese programa se haría eventualmente con China? No, Alfredo, fíjese usted que en el mes de diciembre el BID aprobó un instrumento inédito en la región, que es una garantía para crear un bono social, el primer bono social en América Latina administrado por el BID. Entonces, esa garantía nos permite reducir los costos para levantar fondeo a nivel internacional y que esos recursos que vienen estén
única y exclusivamente dedicado al proyecto Casa para Todos, blindado jurídicamente. Este año el proyecto Casa para Todos tiene dentro del plan anual de inversiones un espacio de 530 millones de dólares. Entonces, es la única opción que nosotros consideramos para acudir a los mercados, pero con esta garantía del BID para darle mucho más sentido estratégico al manejo de financiamiento, reduciendo costos y dando garantía de que esto va a ir efectivamente al proyecto Casa para Todos. Ahora, inevitablemente se viene una reforma tributaria, usted lo anunció. Si se eliminan el impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta, la compensación tendría que venir por un alza del IVA, que es el impuesto que más rinde. Ahora, ¿se optará por el simplismo de elevar la tasa única del 12% o se llegará a un IVA diferenciado con varias tasas según la calidad del producto o servicio que se consume, y convirtiendo al ICE, por ejemplo, en el IVA más alto, en vez de existir como un impuesto autónomo? Muy importante lo que menciona Alfredo. Ha habido mucha especulación, también consultas que hemos recibido durante los últimos días respecto de este tema particular en relación al acuerdo con los multilaterales. ¿Qué se acuerda con los multilaterales? Se acuerdan conceptos que nos permitan ir definiendo los temas específicos dentro del trabajo conjunto que vamos a realizar. Entonces, ¿qué hemos acordado? Porque es una voluntad del gobierno nacional estructurar todo el esquema tributario que responde al modelo del socialismo del siglo XXI. En consecuencia, hay mecanismos para simplificar, hay impuestos que deben ser revisados, que le están costando más a la administración tributaria que otras. Yo creo que es prematuro este momento adelantar una cuestión de esta naturaleza, de hablar de la tarifa de uno u otro impuesto, pero en concepto lo que vamos a trabajar es simplificar el esquema tributario para darle más facilidades al empresario, más facilidades al ciudadano. Y esto lo encontramos en el día a día también, en el diálogo con los empresarios, con los emprendedores, con los ciudadanos, con los artesanos, que nos dicen no es tanto la tarifa cuanto la complejidad para informar a la administración tributaria, la complejidad y la cantidad de tributos que existen y duplicidad también de algunos conceptos. Entonces, en este trabajo coordinado con los multilaterales, naturalmente creo yo que viendo las experiencias internacionales podemos encontrar una fórmula que nos permita transitar hacia mayor simplicidad, hacia mayor facilidades al contribuyente y a encontrar un equilibrio que nos permita también recaudar más para sostener, ¿qué, Alfredo? Para sostener el gasto social. No olvidemos que cada año tiene que incrementarse constitucionalmente el gasto en salud y el gasto en educación en medio punto del PIB. Y no olvidemos también que a partir de este año ya estamos nosotros pagando el 40% de las pensiones jubilares. Entonces, aun cuando hagamos una reducción del tamaño del Estado y tomemos ciertas decisiones relacionadas con la optimización del precio de los combustibles, por ejemplo, que tomamos en diciembre, igual hay un gasto social que tenemos que cubrir y un gasto de infraestructura que también tenemos que cubrir para que la economía se mantenga en una trayectoria y en una senda de crecimiento deseada hasta que el sector privado pueda encontrar todo el esquema que estamos garantizando para invertir, tanto inversión local como inversión externa y terminar en lo que al final del día le interesa al ciudadano, que es mejorar su calidad de vida a través del empleo. Esa es la voluntad del gobierno nacional y hacia allá apuntamos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Denise. Breve pausa. Cuando regresemos, Marco Proaño Maya, veedor de la Auditoría de Contraloría IES, nueva auditoría de Contraloría, revela que no se cumplió las recomendaciones de la auditoría anterior sobre la deuda del Estado. En pocos minutos estamos de vuelta. Las recientes auditorías de Contraloría al IES se ejecutaron en 4 áreas: estudios actuariales, operaciones en los fondos, construcción y fiscalización de hospitales, adquisición de medicamentos, insumos, fármacos, mobiliarios, bienes y servicios, y se observó la administración del talento humano. Resalta la conclusión de que no se cumplió la recomendación efectuada por Contraloría para determinar el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IES, ni tampoco su forma de pago.
Marco Proaño Maya, veedor ciudadano de la Auditoría de Contraloría. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, me siento muy honrado con esta atenta invitación. El no pago de la deuda mantiene al IES al borde del abismo. ¿Cuál es la opción para el pago de la deuda? ¿Qué es lo que no se paga? Ni el fondo de pensiones, ni las atenciones médicas. El sistema de seguridad social no puede depender de intuiciones políticas ni de la apreciación equivocada de los tecnócratas. Hay que plantear con seriedad, con responsabilidad, porque la alta finalidad de la seguridad social es protegerle a la persona humana en su salud, en su vida y en su dignidad. De los informes finales que son de conocimiento público, a mí, más que las sanciones administrativas que representa la destitución de 60 funcionarios, más que las responsabilidades civiles con glosas de más de 88 millones de dólares, para mí, la responsabilidad más seria que tiene el Seguro Social y el gobierno es en los estudios actuariales. ¿Por qué? Porque hay una subestimación. Doctor. Primero veamos lo de la deuda, porque ese es un asunto que preocupa mucho a los afiliados y a los jubilados. Si la deuda no está contabilizada, no quiere decir que no exista la deuda. Y además no es una deuda económica, es una deuda moral, es una deuda ética, porque allí está la fuerza laboral del país. Pero yo le decía, doctor, que a mí lo que me preocupa son las cifras que dio la Contraloría General del Estado respecto al déficit de los estudios actuariales. El déficit del estudio actuarial. Pero ¿qué es lo que identifican las auditorías? Las auditorías efectuadas identificaron varios aspectos que no se consideraron en años anteriores, como la aplicación de los resultados de los estudios actuariales. Estos son básicos. O sea, ¿cuál es la situación respecto a estos estudios? ¿No ha habido los estudios o no se han respetado los estudios? No se respetaron y hay una subestimación en el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte de 122 mil millones de dólares. Y en el seguro de salud de 14 millones de dólares, 14 mil millones de dólares. Son cifras catastróficas, son cifras temerarias. Si un Estado que tuvo los mayores ingresos fiscales en la historia económica del país no pudo cumplir con sus obligaciones, ¿qué podemos pensar? Que los próximos gobiernos asuman esta responsabilidad. Para mí, esa es la información más grave de la Contraloría. Ahora, novedad de esta auditoría también es que se realizaron descuentos a los sueldos de los funcionarios sin su consentimiento, recursos que fueron transferidos a movimientos políticos, que se contrató personal que no cumplía el perfil requerido y sin autorización del Consejo Directivo. ¿Qué movimientos fueron? Avanza y Alianza País. Se usó dinero del IES para formar un partido político, a eso se llegó. Mire, esos son movimientos que estuvieron en la concupiscencia de quienes dirigieron la seguridad social. Pero ahora, el tema de la seguridad social, la masa salarial que se creó, porque aumentó la masa salarial y vemos que en estos momentos la masa salarial del IES es una de las más altas del Estado y hay que reducirlas. Sí, yo creo que hay problemas muy graves, muy estructurales, que tiene que el gobierno asumirlo como responsabilidad civil. ¿Por qué? Los estados deben entender que la mejor forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social. Dos obligaciones tiene el Estado con el IES. El 40% para financiar las pensiones de jubilación y pagar la atención de los jubilados. Mire,
el no haber pagado el 40% del fondo de pensiones nos pone en alerta. Y nosotros le decimos al gobierno nacional que tiene que cumplir con la obligación de pagar el 40%. En el presupuesto del IES los años que no se pagó. del presente año. Claro, Sí, aparte del presente en el año, aparte del año presente o también de los anteriores. Bueno, son 4 años en los cuales se afectó seriamente a la seguridad social, descapitalizando el fondo de pensiones y dejando en la incertidumbre el futuro de los afiliados. Pero mire, este año, 2019, el presupuesto del IES dice, para pagar pensiones se va a requerir el valor de 4.825 millones de dólares. Y por aportes de los trabajadores activos, el IES va a recibir 2.200 millones de dólares. Si el Estado no cumple con la obligación de pagar el 40%, estamos en una grave encrucijada. Y el último año de reserva positiva será el año 2020, donde no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Mario Proaño Maña, veedor a la Auditoría de Contraloría al IES. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy honrado. Denise. Cuando regresemos, Pablo Ponce, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Propuesta de trabajo para el Consejo basada en su experiencia de participación social. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. Pablo Eduardo Ponce Cerda, quiteño de 55 años, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Cooperativa de Colombia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Quito, coordinador nacional de la Red Cristiana de Transformación Integral, síndico de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, director ejecutivo Fundación Nueva Vida, gerente general del Colegio Johann Klepper y 3 veces consecutiva concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Pablo Ponce, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, buenos días, Ecuador. ¿Por cuál agrupación política fue candidatizado para ser 3 veces consecutivas concejal de Quito? Por la Izquierda Democrática. Y actualmente está desvinculado porque se exige como requisito no tener una vinculación en los últimos años, digamos, con un partido político o ser auspiciado por un partido político. Efectivamente, yo no he sido afiliado a partido político alguno, pero por supuesto agradezco a la Izquierda Democrática por haberme tomado en cuenta como un ciudadano que puede contribuir para el beneficio de la ciudad y del país. ¿Estás seguro de que si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hubiese cumplido con su misión, la República no habría enfrentado tantas agresiones de la corrupción? ¿Nos puede confirmar esto? Así es. ¿Por qué? ¿En qué consistió la falla del Consejo anterior? Bueno, que no hizo lo que está en la Constitución Política del país, que no cumplió, sino más bien fue cooptado por el Poder Ejecutivo. Todos los consejeros fueron designados a dedo y esas son las consecuencias. Realmente, si, como usted señala, cumplía lo que está en la ley, lo que está en la Constitución, otra hubiese sido la historia de nuestro país. La participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, ¿cómo debería encarrilarse? ¿Totalmente al margen de los partidos o con pluralismo? Bueno, mire, al haber sido concejal del Distrito Metropolitano de Quito por 3 ocasiones consecutivas, le puedo decir lo importante y lo virtuosa que es la participación ciudadana, el poder dar valor a las asambleas populares, a los cabildos zonales, a las veedurías,
terminamos de ver efectivamente cómo un prohombre como Marco Proaño Maya está haciendo honor precisamente a los afiliados de nuestro país. Lo que queremos es incentivar veedurías especializadas a través de los colegios profesionales, a través de la academia, para que conjuntamente hagamos una minga todos los ecuatorianos y ecuatorianas en contra de este mal que a todos nos aqueja, que es la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias de la ciudadanía. ¿Cómo se debe viabilizar esta competencia? Bueno, es importante entender que los organismos de control, dígase Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Contraloría, tienen la obligación de viabilizar toda denuncia desde la ciudadanía y poder efectivamente dar solución a los múltiples, denuncias, quejas y ya juicios formulados. Es impresionante. Si yo le pregunto cuántas causas tiene el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no las sabemos. Vamos a pedir una línea base para que nosotros podamos cada mes ventilar las distintas quejas, denuncias que tienen fundamentadas y dar a conocer a la ciudadanía cómo vamos solucionando estos temas. Insisto, lo importante, lo virtuoso que es la participación ciudadana, la vivimos en el municipio de Quito. Nosotros incentivamos la primera ordenanza de participación ciudadana en el país y vimos en espacios como el Centro Histórico, por ejemplo, que a través de asambleas populares, del diálogo, logramos, como usted sabe, doctor Pinargote, la reubicación de 7.348 comerciantes informales en los centros comerciales buenos, bonitos y baratos. Este fue un hito porque no hubo un herido. Lo que logramos a través del diálogo, del consenso, es mucho más que a través de la violencia. Cada 15 días nosotros resolvíamos los temas de la ciudadanía a través precisamente de asambleas populares. Es tremendamente virtuoso. Esto que lo aprendimos cuando fuimos concejal, queremos ponerlo en valor para el territorio ecuatoriano, para este hermoso país que sin duda alguna, mire, la mayoría de ecuatorianos somos gente honrada y gente de bien. Son unos pocos los que realmente son corruptos, pero hay que desenmascararlos y parar. Todos debemos hacer una minga colectiva en contra de la corrupción. Por eso la denuncia, digamos, es una fase preventiva. O sea que realmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se creó, fue para reemplazar a la Comisión Nacional Anticorrupción, pero no lo ha hecho. Pero usted considera entonces que a eso es que se debe dedicar el Consejo en parte de su competencia, digamos, a realmente investigar esas denuncias que ahora se presentan por parte de todo el mundo, pero no hay un organismo que las canalice adecuadamente y que sea incluso parte procesal, como es el caso de que la Constitución autoriza al Consejo de Participación Ciudadana. Bien lo señala, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte procesal. Eso significa que usted puede motivar precisamente estas causas, estas denuncias, y lo que necesitamos es realmente poder armonizar conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, que se pueda determinar gente especializada que pueda ventilar las causas que vienen desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es importante, mire, igualmente estamos proponiendo que sea itinerante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no esté en 4 paredes, que salga a las 24 provincias del país y que escuche de viva voz las denuncias que tiene la ciudadanía de sus autoridades locales y de las autoridades nacionales. Yo creo que realmente el Consejo, si cumple lo que está en la norma y en la ley, es realmente un ente tremendamente positivo para el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Y estamos planteando que la primera veeduría... ¿Qué pedido de voto nulo para elegir consejeros de participación ciudadana?
este sería lamentablemente un retraso en el tema de la democracia. Creo que a menos de 30 días de las elecciones, por decirlo menos, es irresponsable el pedir el voto nulo. Vamos a ir al Consejo de Participación Ciudadana, gente responsable por primera vez con la legitimidad del voto popular, y la primera veeduría que vamos a instaurar es precisamente la veeduría que haga el seguimiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos dispuestos a que nos audite el pueblo lo que realmente día a día debemos hacer conforme a la ley. Pablo Ponce Cerda, gracias por participar en Contacto Directo. Denise. Gracias, Alfredo. Estamos despidiendo así, Alfredo, Contacto Directo, deseándole a los televidentes que tengan un buen inicio de semana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.